pues el límite fue ahorita a las 3 para esas dos actividades. También hoy es el límite para que entreguen análisis del artículo. Ese sí está programado el resto del día hasta medianoche, ¿sí? Entonces, esa es la otra tarea que tienen pendiente para el día de hoy. Los videos de la Khan Academy, bueno, esta tarea termina esta semana, el domingo. Revisé, más o menos llevan un avance como del 50% en general. Hay algunos que prácticamente terminaron, hay que no lleva nada, pero en general el grupo anda como en el 50%. El límite para esa tarea es el domingo. ¿Alguna pregunta de las tareas pendientes? No, profe. Nada. Hoy se van a llevar otro par de videos y pues otro par de tareas. De las unidades compartidas en Drive para el trabajo en equipo, sigue haciendo falta que lo compartan el equipo Los Transportadores y el equipo Manhattan. No lo han hecho, así que si alguien de ese equipo aquí me está escuchando, por favor, ya hagan eso de crear las carpetas. Sí, profe, yo hoy lo hago. Entonces, lo repito, Los Transportadores y Manhattan. ¿Qué más queda pendiente? Bueno, creo que nada más. Son tarea 4 que tiene que ver con la Khan Academy. Toda la semana les queda. Tarea 5 y 6. Los mensajes en Twitter ya lo debieron de haber hecho. Y el análisis del artículo tienen el resto del día para encontrarlo. Al final de la clase les platico y se llevan las tareas 7 y 8. Bueno, voy a pasar a compartir la pantalla y explicar el par de temas que nos hacen falta de las leyes fenomenológicas. Voy a compartir la pantalla. Y aquí está en el tema en que nos habíamos quedado. Que es leyes de Fick. Bueno, en la clase anterior revisamos ley de la viscosidad de Newton, que tiene que ver con transporte de momentum. Ahora, luego revisamos transporte de energía con la ley de Fourier para la conducción de calor. Ahora le toca el tema al transporte de masa, ley de la difusión de Fick. Ya mucho tiempo después de que se había desarrollado las leyes de Newton y de Fourier, hacía falta la explicación del movimiento de las especies químicas. Y entonces es Fick, un fisiólogo, un médico, que había realizado una serie de experimentos vinculando el flujo de las especies químicas con un gradiente de concentración. Él lo relacionó con la fracción mol o con la fracción masa de la especie química, pero pues básicamente era tomar en cuenta la concentración de las especies químicas. Entonces, el primero que se le ocurrió esa idea fue a Fick. Fick diseñó un aparato que es muy simple para medir el flujo de una especie a través de un medio. Tenemos un recipiente, una especie de matraz,
La idea del experimento es que sea un cuello muy largo en el que podamos medir las diferencias de concentraciones desde especie A a lo largo del cuello. Por encima del recipiente se hace circular una corriente de aire. La corriente de aire podría estar libre de la sustancia A o incluir una cantidad fija de la corriente A. Debemos de conocer el área del tubo, de la garganta, la longitud L también de la garganta, y bueno, vamos a medir diferentes concentraciones en diferentes alturas a lo largo de X. Se supone que el fluido podría ser a puro o ser a una sustancia parte de este líquido que se puede evaporar. Si se evapora en la parte baja de la garganta, va a tener una concentración alta, que la llamamos la concentración inicial o A sub 0, y se va difundiendo a lo largo del tubo, y entonces al final vamos a tener una concentración de A subíndice L, bueno, la que se indica acá arriba. Entonces hay gradientes de concentraciones y se supone que por esa diferencia de concentraciones es como se da el flujo de la sustancia A. Entonces, en teoría se supone que es un depósito infinito, es decir, nunca se te va a acabar el líquido A. Está unido a ese tubo muy largo con área conocida, la temperatura y la presión también se mantienen constantes y se permite que se transporte, que se difunda el vapor A. Debemos de conocer la concentración cerca de la interfaz entre el líquido y el vapor. Y bueno, pues también vamos a hacer fluir, les decía, hacer pasar aire para que arrastre la concentración de A que tenemos en la parte de arriba, la medimos y podemos ver cuál es la diferencia de concentraciones. Entonces tiene que haber un sensor para medir concentraciones de A en el tubo a diferentes alturas. Lo que propone Fick es una ecuación muy parecida a lo que propuso Fourier, a lo que propuso Newton, en donde el flujo de masa, los moles de A por segundo, o si lo escribimos en forma de flux, moles por unidad de área por unidad de tiempo, es directamente proporcional a la concentración. ¿Cómo cambia la concentración respecto a la longitud, a la posición a lo largo de ese tubo por la unidad de área? De nuevo, por tercera vez aparece un símbolo de proporcionalidad. La concentración la cantidad de masa que se mueve es proporcional a la concentración. Pues de nuevo tenemos que encontrar de manera experimental una constante de proporcionalidad para que esta proporción se convierta en ecuación. Y experimentalmente encontramos que la constante de proporcionalidad es la difusividad, o como muchos otros libros la conocen, simplemente como el coeficiente de difusión. ¿Sí? Depende la literatura que ustedes estén revisando, le llaman coeficiente de difusión o simplemente difusividad. Es la difusividad de la sustancia A en el medio B. Dirán, ¿y quién es el medio B? No sé, imagínense A, el líquido podría ser tolueno. Entonces, ¿el tolueno en qué medio viaja? Pues todo este espacio está lleno de aire. Entonces, el medio sería aire. En ese experimento que me estoy imaginando, sería la difusividad del tolueno en el aire. Por eso siempre, bueno, aquí me equivoqué de letra B, puse la otra. Por eso siempre el coeficiente de difusión o la difusividad que utilizamos como símbolo, la letra D mayúscula, va acompañada de dos subíndices. El primer subíndice indica la sustancia que se difunde y el segundo subíndice indica la sustancia en la cual se difunde. En este caso, en el ejemplo que me imaginé, pues es
tolueno difundiéndose en aire. Porque, bueno, nunca vamos a tener un caso de difusión en un medio vacío. Siempre las sustancias se van a difundir en otro medio. Lo clásico es que si es en aire, en atmósfera, pues el medio sea el aire, pero si es en líquido, pues ahí es muy común encontrar problemas donde el medio es el agua, es un medio acuoso. Entonces ahora ya podemos escribir la ecuación de Fick en función de flux másico, de flujos másicos, como una ecuación es igual a menos el coeficiente de difusión por el área, y de nuevo aparece por tercera vez la operación gradiente, el gradiente de concentración. Por tercera vez, aquí se los muestro de una forma muy sencilla, en la forma más sencilla posible, que es la versión unidimensional, pero este gradiente podría ser un vector, ¿sí? Podría tener su forma tridimensional, tener 3 partes o tener 2 partes. Por tercera vez aparece el signo menos, que nos recuerda que la masa fluye de la concentración más alta a la concentración más baja. Aquí abajo, recuerden, teníamos la concentración más alta, aquí arriba tenemos la concentración más baja, entonces vamos de concentración alta a baja. Entonces cuando hacemos la resta es una concentración baja menos una concentración alta, es un número negativo, y por eso artificialmente le ponemos el símbolo negativo a la ecuación para que me dé flujos o fluxes positivos. Igual que en las ecuaciones anteriores, la relación entre el flux y el gradiente es lineal cuando A es pequeña. Si A no es pequeña, la concentración de A no es pequeña, quizás la ley de Fick no funciona y hay que buscar otras ecuaciones de difusión, pero en el caso más sencillo, con la ley de Fick es suficiente. La ley de Fick tiene una complicación extra, y es que cuando nos vamos al detalle del tema, en realidad la variable de interés no es la concentración, sino que es la actividad, una propiedad termodinámica. La actividad de A es una propiedad termodinámica que incluye la energía de Gibbs. La energía de Gibbs es una propiedad termodinámica que incluye la entalpía y la entropía. La entalpía, a su vez, es una propiedad termodinámica que incluye a la energía interna, ¿sí? Entonces, si queremos ser en este tema formales, deberíamos de dejar las ecuaciones en función de la actividad, pero nosotros en este curso no nos vamos a meter en esas complicaciones y vamos a concentrarnos en problemas en donde medir la diferencia de concentración es suficiente para obtener un resultado adecuado. En el curso de termodinámica van a empezar a revisar qué es la actividad y por qué dentro de la actividad, y qué no quiere decir la actividad, y por qué dentro de la actividad está G, y qué quiere decir que que este G implica que nos da información información de la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces la pregunta que les hago, ¿saben calcular fugacidades? ¿Saben calcular coeficientes de fugacidad o actividades? Bueno, es algo que tomen en cuenta de su curso de termodinámica, porque es necesario para completar en el futuro, quizás en otros cursos, el tema de transferencia de masa. La razón, dado que la difusión de la masa siempre involucra a una especie que se mueve en relación a otro, la relación entre el flux y el gradiente dependerá de la estequiometría del proceso de difusión. Bueno, eso no fue la razón de lo anterior. Este es otro detalle que tenemos que tomar en cuenta, que este tema se complica un poquito más porque tenemos que ver relaciones estequiométricas en los procesos de difusión, cosa que en energía y en momentum no era tema. Bueno, aquí dice ver videos, y esos videos, ahorita se los muestro, pues son los que tienen que ver con su siguiente tarea, que también van a comentarlos en Twitter. Me voy a Classroom. Aquí está Classroom. Videos de transferencia de masa y difusividad. Aquí hay
5 videos, de los cuales pues les voy a encargar que los vean, pero del que más les guste, del que más se les haga interesante, ustedes van a compartir en Twitter como parte de la tarea 7 que aparece aquí abajo. Van a ver los 5 videos, van a elegir uno de ellos y lo van a compartir en Twitter, igual que hicieron con las tareas anteriores. Incluso ya hay alguien que hizo la tarea. Se adelantó, está bien. Qué bueno que van deshaciéndose de todas estas tareas y no dejan que las acumulen. Bueno, tienen de límite al lunes. El lunes de la próxima clase que tenemos es el lunes, entonces el lunes antes de clases, antes de las 15 horas, es el límite para esta tarea. De estos 5 videos, quiero mostrarles ahorita 2, los más cortos, la difusión de té y la difusión de tinta en agua. Por aquí están, son videos muy cortos. La difusión de té, pues es simplemente un experimento de soltar té, partículas de té en agua y ver cómo se diluye. Bueno, primero hay un anuncio. La ley de la difusión molecular aparece al existir una distribución espacial de la concentración de la materia. Bueno, lo que platiqué de la ley de Fick. Entonces, en este experimento, como podemos ver, utilizan una bolsa de té comercial y agua. Primero lo van a hacer con agua a temperatura ambiente. Ahí está la bolsa. Van a vaciar agua. Y 30 segundos más tarde empezamos a ver cómo empieza la difusión del té en el agua. Un minuto después, pues prácticamente ya se coloreó todo el vaso. 2 minutos después, ya el color es prácticamente uniforme. El color sigue siendo uniforme, pero más fuerte porque continúa la difusión. Este aspecto es importante. Después de 10 minutos, la concentración es constante en cualquier punto del vaso. ¿Qué pasa en el problema de difusión? Que también se nos presenta el problema de la saturación, ¿sí? Todas las sustancias, me quedo con la última imagen, todas las sustancias, los medios, en este caso el agua, pueden recibir cierta cantidad de una sustancia, pero hay un límite, y ese límite que conocemos como el punto de saturación. Ustedes saben, lo han experimentado seguramente muchas veces, hay una cantidad limitada de azúcar que podemos disolver en agua, de sal que podemos disolver en agua, y también sabemos que esa cantidad que podemos disolver depende de la temperatura del agua. Pues lo mismo que sucede con el té, pero bueno, el té es un experimento más interesante porque colorea el agua y nos permite ver cómo funciona la difusión. El siguiente ejemplo es muy parecido, también es con una sustancia que permite colorear el agua, es una tinta, y también soltar unas gotas de tinta en agua nos permite ver el efecto de la difusión. Lo interesante de este otro video es que lo hacen con agua fría y con agua caliente. Entonces prácticamente al mismo tiempo dejan caer una gota de tinta en agua fría y en agua caliente, y vamos a ver cómo la temperatura favorece los procesos de difusión. Según la teoría cinética, lo que dice el mensaje, el recipiente con agua caliente favorece la difusión. El recipiente a la derecha ha facilitado la difusión de la gota de tinta. En el agua fría igual se va a difundir, solamente alcanzar un color uniforme, pues le va a tomar un poco más de tiempo, y pues es simplemente el efecto de la temperatura, los cuales hay ecuaciones en la teoría de la difusión que explican perfectamente ese efecto de la temperatura. Bueno, están 2 de los 5 videos. Les encargo los otros 3 y compartan en Twitter
el que más les guste. Bien, vamos a la cuarta y última parte de esta. Bueno, hay ejemplos resueltos. Los ejemplos resueltos se los muestro en otro PDF. Y antes vamos a la cuarta parte de esta presentación, que es el transporte de cargas eléctricas, que se explica con la ley de Ohm. La ley de la conducción de Ohm, si se fijan, es igual, conducción. Antes hablamos de conducción de calor, pues ahora hablamos de conducción de cargas. Tomó también tiempo en el que se iniciaron a hacer estudios de la conducción de cargas, y esa serie de experimentos, los primeros resultados interesantes a la mitad del siglo XIX, pues se los debemos a Ohm, que realizó una serie de experimentos que determinaron si existía relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia de un conductor. Los experimentos de Ohm también fueron muy sencillos, muy parecidos a los 3 experimentos anteriores. Tenemos un material conductor, de nuevo de área conocida, de longitud conocida. Aplicamos una carga, una diferencia de voltaje, y eso va a hacer que la carga viaje a través del material conductor. Entonces, tenemos medidores para medir esa carga en función del voltaje, pues es la cantidad de carga, ¿sí? Bueno, lo leo formalmente: se aplica una diferencia de potencial eléctrico de voltaje a través de un conductor de tamaño y forma conocidos. Se mide la corriente que fluye a través del conductor, esa es I. Y por intensidad de carga, que es una función de delta X, va a variar esa I si el conductor es más largo o menos largo, ¿sí? También va a variar en función del área. Y va a variar en función de la magnitud del voltaje, que es potencia aplicada a los extremos del conductor. Entonces, con esa información podemos construir una ecuación muy parecida a lo que fue la de Fick y la de Fourier. Bueno, antes de avanzar, aquí incluí algunas diapositivas. Como el tema de electricidad es el que está un poco más alejado del fenómeno de transporte para ingeniería química, pues le incluye algunas diapositivas para recordar qué es carga eléctrica, qué es corriente eléctrica, incluso qué es electricidad. Estas me las paso rápido, ya después ustedes las revisan. ¿Qué es la tensión o el voltaje? ¿Qué es la resistencia? Que por cierto se lee en unidades de ohms, de nuevo en honor a Ohm. ¿Qué es la intensidad de carga? Que se mide en amperes. Vean, el voltaje en voltios, la resistencia en ohms, la corriente eléctrica en amperes. Es lo que necesitamos para lo que va a ser la ley de Ohm. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de cargas que pasan por segundo, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a medir: cuánta carga por unidad de tiempo, e incluso si quieren por unidad de área, pero si lo hacemos nada más por unidad de tiempo, pues se llama intensidad de corriente eléctrica. Y aquí está la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm descrita de una forma muy simple, que es voltaje entre resistencias. Más adelante la van a ver escrita de la misma forma en que escribimos la de Newton o la de Fourier. Bueno, también definimos qué es la energía eléctrica, que debe de tener obviamente unidades de energía, joules, que es la potencia eléctrica, que debe tener unidades de energía entre unidades de tiempo, es decir, joules sobre segundos, que ustedes saben es lo que conocemos como watts, o hay quien en español lo traduce como vatios. Bueno, que debería ser lo correcto. Entonces, en resumen, en este tema tenemos que hablar de intensidad de corriente eléctrica en amperes, de cargas eléctricas en coulombs, que son los amperes que viajan por segundo. Densidad de corriente eléctrica son los amperes por metro cuadrado. Que se puede convertir fácilmente a flux si lo dividimos entre el tiempo, ¿sí? Voltaje potencial eléctrico, que son joules por coulombs, los volts. Fuerza del campo eléctrico, que son los volts por unidad de longitud, por metro. La conductividad eléctrica, que son amperes entre volts, entre metros, y eso se acostumbra a utilizar la unidad de Siemens. Siemens sobre metro es amperes sobre
voltaje. Y finalmente la resistencia eléctrica, que es voltaje entre amperes. Bueno, regresamos al problema. Y entonces, igual que los tres experimentos anteriores, encontramos una proporcionalidad, que la corriente a secas, la corriente eléctrica, que es la tasa de transferencia de carga, J por el área, es directamente proporcional a la diferencia de voltaje o al gradiente de voltaje por unidad de área. ¿Sí? Por cuarta vez un gradiente, por cuarta vez la cantidad que estamos transportando por unidad de área. Y entonces, de nuevo, necesitamos, ya parece que lo hemos repetido muchas veces, una constante de proporcionalidad que convierta esa proporción en una ecuación. Pues esa constante de proporcionalidad, ustedes la conocen, la conductividad eléctrica del medio. Un valor que me dice qué tan fácil es para ese material conducir electricidad. Ustedes saben, los metales como el cobre son excelentes conductores de electricidad. Los materiales aislantes como las espumas o la madera son muy malos conductores de electricidad y tienen valores de conductividad eléctrica bajos. La conductividad eléctrica tiene unidades de Siemens sobre metro o ampere volt sobre metros. Entonces, si sustituimos, después de hacer experimentos, sustituimos esa constante proporcionalidad, podemos escribir la ley de Ohm de la forma en que escribimos las tres leyes anteriores. Es decir, escribiendo un gradiente, multiplicándolo por el área, multiplicándolo por la constante de proporcionalidad, añadiendo el signo menos por las mismas razones, ahorita lo platicamos, y escribiendo en función de la intensidad de carga en este caso. Y esa es la ley de Ohm. De nuevo, les decía, el signo menos nos recuerda que las cargas disminuyen a lo largo de este gradiente, y este gradiente es el voltaje. Las cargas negativas fluyen del potencial negativo del cátodo al positivo, el ánodo. Ya cuando entramos al tema de electricidad, pues, es poco conveniente utilizar la ley de Ohm de esta forma. Más bien la forma que mostramos hace un rato de voltaje entre resistencia es lo más cómodo para empezar a estudiarlos. Es decir, definimos la resistencia eléctrica y sustituimos la resistencia eléctrica en nuestra ecuación. Y bueno, y esta sería la ley de Ohm. Bueno, más bien la voy a despejar como la vimos hace un momento. La intensidad de carga es igual al gradiente de voltaje entre la resistencia eléctrica. Y si abren un libro de electricidad, pues esta es la primera ecuación que ven prácticamente, y es con la que vienen las primeras aplicaciones. Pero esto es lo mismo que lo que tenemos aquí arriba escrito como ley de Ohm. La podemos reescribir de muchas otras formas. Aquí, si quieren, después lo revisan en función de difusividad de carga, pero bueno, esos temas ya no me interesan tanto para este curso. Incluso se define algo que se llama la movilidad de las cargas eléctricas y podemos reescribir la ley de Ohm en función de esa llamada movilidad. Al rato les muestro los ejemplos 5 y 6, que son ejemplos resueltos. Pero de nuevo aquí hay unos videos. Voy a cerrar la presentación. Voy a bajar la presentación y regreso a Classroom para mostrarles que aquí en transferencia de cargas hay 3 videos. De cargas nada más tenemos 3 videos. Los van a ver ustedes los 3. Y la tarea 8 de nuevo, vas a ver los 5 videos. No, no son 5. Vas a ver los 3 videos, luego corrijo ese detalle. Vas a elegir uno de ellos y lo vas a compartir en Twitter. Es más, denme unos segundos y de una vez corrijo el 3. Ahí está, 3 videos. Ahorita les voy a mostrar uno, solo uno, que es... ¿Cuál era?
Sí. Bueno, vamos a ver este que es, yo creo que el de 3 minutos, ¿sí? Y ya después ustedes ven los otros dos. Hoy os presento la ley de Ohm, que lleva el nombre de este científico alemán del siglo XIX. Esta ley se suele expresar mediante la ecuación resistencia es igual a voltaje dividido entre intensidad, pero se entiende mejor si despejamos intensidad y queda intensidad es igual a voltaje dividido entre resistencia. Como el voltaje está arriba, a mayor voltaje, mayor intensidad de la corriente. El voltaje también se conoce como tensión o diferencia de potencial y se mide en voltios. Si yo toco una pila de 4,5 voltios, no notaré nada. Incluso si tocase una batería de 12 voltios, como esta, o como esta mucho más grande de coche, no notaré nada. Pero en cambio, si alguien toca, que no se lo recomiendo, un cable que va conectado a la red eléctrica de casa de 120 o 230 voltios, recibe una fuerte descarga eléctrica que puede ser incluso mortal. ¿A qué es debido? Puesto que el voltaje es mucho más alto, circulará mucha más intensidad de la corriente. Por cierto, la intensidad de la corriente se mide en amperios. Si volvemos a la ecuación, ¿qué tenemos debajo? Una R, de resistencia. Ohm introdujo el concepto de resistencia eléctrica, que es la oposición o resistencia al paso de la corriente eléctrica que ofrecen los materiales. Los materiales que ofrecen muy poca resistencia, muy poca oposición al paso de la corriente, se llaman conductores eléctricos. Y en cambio, los que tienen una resistencia muy alta, es decir, que hacen una gran oposición al paso de la corriente, se llaman aislantes. La resistencia eléctrica se mide en ohmios, en honor a este señor, al señor Ohm. Y como decía antes que R está abajo en el denominador, resulta que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, cuanta más resistencia, menor será la intensidad. Por eso hemos oído alguna vez que no es conveniente tocar los aparatos eléctricos con las manos mojadas, puesto que disminuimos la resistencia eléctrica de nuestro cuerpo y es más fácil recibir una descarga. También es por ello que las herramientas que se pueden utilizar en trabajos eléctricos llevan un mango aislante, de goma o algún material plástico. Si la resistencia eléctrica del cuerpo humano fuese muy baja, no podríamos tocar una batería de 12 voltios, puesto que nos podría pasar como a este hilo de cobre. Este hilo de cobre tiene una resistencia muy baja y, por tanto, aunque la tensión no es muy elevada a 12 voltios, al ser la resistencia que está en el denominador un valor muy bajo, 12 voltios entre muy pocos ohmios que tiene este hilo de cobre van a ser muchos amperios. Observad cómo se ha fundido el cable debido al exceso de corriente que ha circulado por él. De hecho, fijaos que ha dejado aquí una marca de calor que ha derretido un trozo de plástico de la batería. Disculpad que el episodio haya sido tan corto, no ha habido tiempo para más, pero en los próximos episodios os prometo experimentos relacionados con la ley de Ohm. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Irán de la Universidad de Manchester, a Eliud García, estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, en la Cruz, en Matenango, Ciencia Viva. Bueno, ya le corté todos los saludos que manda. Un video muy simple, muy básico para explicarnos la ley de Ohm, pero estoy seguro que muchas de esas cosas, de esos detalles que posiblemente fueron de la prepa, ya los habíamos olvidado. ¿Preguntas? No, profe. No, maestro, ninguna. ¿Todo bien? Bueno. No, gracias. Con esto termino este PDF. Recuerden ese PDF, aquí vean en Classroom, está en el primer renglón del capítulo 4, leyes fenomenológicas. Ahí está ese apunte que acabo de terminar. Luego venían los videos de momentum y su tarea, los videos de energía y su tarea, los videos de masa y su tarea, los videos de cargas y su tarea. Y casi al final, leyes fenomenológicas, ejemplos, está el siguiente documento que les quiero mostrar, que son los ejemplos resueltos que estuvieron apareciendo en toda la presentación. No los voy a explicar uno a uno, simplemente les voy a decir de qué se trata, ya ustedes los revisan, después les llegará posiblemente
la próxima semana una tarea en la que van a practicar este tipo de cálculos. Y pues, en principio, para estudiar les sirven tener estos problemas resueltos. El primero de ellos tiene que ver con un fluido newtoniano de viscosidad y densidad constante. Nos piden calcular los esfuerzos cuando se hace fluir entre este par de placas. El segundo problema es un flujo de calor, ¿sí? Un flujo de calor unidimensional y en estado estacionario. Este es el perfil de temperaturas. Y nos piden que de la ecuación de Fourier despejemos K. El tercer ejemplo también tiene que ver con transferencia de calor. Entre dos placas nos dan la temperatura de un lado, del otro lado está más caliente un lado que el otro, entonces hay un flujo de calor de la zona caliente a la zona fría. Nos preguntan ese flujo de calor bajo diferentes condiciones. Si entre el par de placas hay aire, si entre el par de placas hay un vacío absoluto, si entre el par de placas hay un aislante de uretano, o si entre el par de placas hay lo que se llama un superaislante y nos dan la K del superaislante, para que vean la importancia que tiene la conductividad térmica en este tipo de problemas. El cuarto ejemplo tiene que ver ya con transferencia de masa. Es un problema de una capa de magnesio, se deposita entre capas de níquel y tantalio y empieza la difusión, ¿sí? Entonces nos dan el coeficiente de difusión y nos preguntan cuántos átomos de níquel se mueven por segundo. Los siguientes dos problemas tienen que ver con el uso de la ley de Ohm, muy simple, solamente I es igual a B sobre R y despejar lo que se te pide, ¿sí? El primero es bastante simple, en la primera se te pide intensidad, pues no hay que ni siquiera moverla. En la segunda se te pide resistencia, pues hay que despejarla. El siguiente ejemplo también es de cargas, aunque aquí ya te lo piden en forma de flux de carga. Bueno, te dan a partir de la ecuación escrita en forma de flux de carga, vas a tener que despejar un tiempo, porque la pregunta es durante cuánto tiempo ha estado circulando cargas, si se transportan 2050 coulomb y la intensidad es 2 amperios. Entonces hay que hacer los despejes adecuados para que al final te quede el tiempo. Este séptimo problema tiene que ver con algo que me hizo falta. Me regreso al PDF original, al de leyes fenomenológicas. Después de hablar de la ley de Fick, viene una tabla. Esa está hecha a mano, la escribí yo, que es un resumen de todo lo que platiqué en esta presentación, ¿sí? Revisamos 4 problemas. Revisamos el de transporte de momentum, el transporte de energía, el transporte de masa o especies químicas y el transporte de cargas. Y escribí las ecuaciones resultantes, es decir, la ley de Newton, la ley de Fourier, la ley de Fick y la ley de Ohm, de 2 formas. En la primera ecuación la escribí en forma de flujo, es decir, fíjense, voy a explicar la de masa, que es la más fácil de entender. Los moles por segundo que se transportan. Las unidades de energía, los paquetes de energía por unidad de tiempo. Aquí está Newton, aquí no es tan claro de qué estamos hablando, pero si hacemos pedazos las unidades del Newton, vamos a ver que es la cantidad de movimiento, que es velocidad por masa, entre el tiempo, ¿sí? Y aquí sí queda más claro, coulomb es las cargas, la cantidad de cargas que movemos por unidad de tiempo. Entonces, en la primera columna es la cantidad que movemos entre tiempo. Energía entre tiempo, masa entre tiempo, carga entre tiempo, cantidad de movimiento entre tiempo. Y la diferencia entre la primera y la segunda columna es nada más que la primera columna la dividí entre el área y ya me queda en forma de flux. Newton entre unidad de área, entre metro cuadrado, me da pascales.
watts entre metro cuadrado, moles entre segundo entre metro cuadrado, carga entre unidad de tiempo entre área son amperes por metro cuadrado. Entonces, esta segunda columna de flux es la de flujo entre área. Y pues la escribí con la nomenclatura clásica de muchos libros. Fíjense que en movimiento, si el flujo de cantidad de movimiento es una fuerza, el flux es un esfuerzo. Si el flujo de energía es Q, una potencia, el flux Q doble prima, potencia por unidad de área. Si el flujo, aquí lo identifico con M punto, el flux, el símbolo clásico de la mayoría de los libros de transferencia de masa, una J mayúscula. Si el flujo de cargas es lo que llamamos intensidad, pues también cuando lo convertimos en flux se acostumbra el símbolo J, ¿sí? Entonces, vean, flujo es flux por área. Y es el diferencial de potencial entre la resistencia. Dirá, lo de la resistencia lo acabo de escuchar ahorita con cargas eléctricas nada más. Antes no utilicé la palabra resistencia. Bueno, recuerden que la viscosidad es una medida de la resistencia de un material a fluir. Y la conductividad térmica también la podemos ver como una resistencia a que se transporte energía por el cuerpo, igual que la conductividad eléctrica tiene que ver con lo fácil o lo difícil que es transportar cargas. También el coeficiente de difusión tiene que ver con esa facilidad. Entonces, esto lo aclararemos en el siguiente capítulo de este curso, posiblemente la próxima semana, ¿dónde o a qué me refiero con resistencia en todos los temas? Porque resistencia es algo que escuchamos mucho de resistencia eléctrica, pero hay un término análogo de resistencia que aparece en los temas de energía, de momentum y de masa. Sí, sí lo hay y lo vamos a identificar claramente. Entonces, con eso tiene que ver el problema resuelto número 7. No, fíjense, no va a ser el próximo capítulo, creo que va a ser ahora mismo donde vamos a ver eso. Bueno, dejen antes ver qué más hay. No, con eso ya prácticamente terminamos los temas que hay aquí en Classroom. Bien, entonces, la última parte de este capítulo es lo que he llamado fuerzas impulsoras y flux, y tiene que ver mucho con esa tabla que acabo de mostrar. Hasta ahora nos hemos enfocado en leyes que describen los flujos o los flux como función de un gradiente. En ver qué color me conviene para rayar, me conviene el amarillo. Entonces, como vimos en la tabla anterior, flujo es flux por área. Aunque la ley de Newton, la ley de Fourier son históricamente anteriores a la ley de Ohm, es con el desarrollo de la electricidad, con el desarrollo de los circuitos electrónicos, en que se tomó como base la electricidad para la comparación, y es por eso que se volvió importante el término de resistencia, que se lo debemos precisamente a Ohm. Entonces hay una tendencia histórica a hacer siempre una analogía con las leyes eléctricas, ¿sí? Dirán, injusto para Newton y Fourier, que hicieron sus trabajos antes que Ohm, pero bueno, es lo que generalmente encontramos en la literatura. Entonces, cada una de las ecuaciones de la tabla que les mostré, que estaba en función de flux, puede ser representado como una potencia dividida entre una resistencia. Flux por área, yo puedo modificar todo lo que hay dentro del flux y el área para reescribirlo como una diferencia de potencial entre una resistencia. Y lo voy a hacer
en la siguiente tabla. La siguiente tabla solo muestra las ecuaciones en coordenadas cartesianas. De nuevo, el caso más simple y solamente en el caso unidimensional. Después todo esto lo podemos reescribir en el sistema coordenado que ustedes quieran y lo podemos escribir en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Mira, vean esta tabla. ¿Qué es lo que transportamos? Si estamos en el tema de electricidad, transportamos cargas eléctricas. Si estamos en el tema del movimiento, transportamos momentum o cantidad de movimiento, que es el producto de la masa por la velocidad. Si estamos en el tema de la energía, pues a secas transportamos energía. Y si estamos en el tema de masa, pues vamos a decir que transportamos moles. Entonces, ¿cuál es el flujo de carga eléctrica? Por la intensidad de corriente eléctrica, los coulombs que yo muevo por segundo. ¿Cuál es el flujo de la cantidad de movimiento? Pues es una fuerza. Fíjense que masa por velocidad son kilos metros sobre segundo. Si los kilos metros sobre segundo yo los divido entre tiempo otra vez, entre segundos, me da una fuerza. En sistema internacional me quedan newtons. Es un flujo. ¿Un flujo de qué? Un flujo de cantidad de movimiento, por más extraño que suene. Si la energía yo la divido entre el tiempo, me quedan unidades de watts y es un flujo de energía. O podemos llamarle potencia calorífica. Si los moles yo los divido entre el tiempo, es un flujo molar. Bien. Ahora, entonces el primer renglón lo dividí entre el tiempo y me dio el segundo renglón. El segundo renglón lo voy a dividir entre el área y me va a dar un flux. Los amperes por metro cuadrado, las unidades del flux de corriente eléctrica, densidad de corriente. La mayoría de las personas hablan más bien de densidad de corriente más que flux de corriente, pero es lo mismo. Y se utiliza el término J. Si una fuerza yo lo divido entre el área, me da un esfuerzo. Dirán, Pascal es la unidad de presión. Bueno, presión es un tipo de esfuerzo. Eso lo explicaremos más adelante, pero en general lo que tenemos son esfuerzos. Si la potencia calorífica, la energía por unidad de tiempo la divido entre el área, tendré el flux de calor. Aquí no hay ninguna palabra especial más que flux. Y si los moles por segundo los divido entre el área, tendré un flux másico. Entonces, vean cómo la cantidad transportada entre tiempo, flujo entre área, el flujo entre área, flux. En las 4 ecuaciones hubo una constante de proporcionalidad que le hemos renombrado como el coeficiente de transporte, que dentro de 2 unidades le vamos a dedicar mucho tiempo a cómo calcular estos coeficientes de transporte. Bien, pues ese coeficiente de transporte es la conductividad eléctrica, la viscosidad, la conductividad térmica y los coeficientes de difusión o difusividad en cada uno de los 4 temas. Y aquí en rojo pueden ver sus unidades en sistema internacional. Bueno, para mover todo esto, masa, energía, momentum o corriente eléctrica, necesitamos una diferencia de potencial. Recuerden, si yo pongo en contacto un cuerpo frío con un cuerpo caliente, se va a mover energía. ¿Por qué? Porque existe esa diferencia de temperaturas, un delta T. Entonces, bueno, ahorita esa diferencia la convierto en el siguiente renglón, la convierto en gradiente. Entonces, el flujo de energía es gracias a que existe una diferencia de temperaturas. El flujo de corriente eléctrica es gracias a que existe una diferencia de voltaje. El flujo de movimiento, por más raro que suene de nuevo, es posible porque existe una diferencia de velocidad. Y el flujo de masa, de moles, de una sustancia, ya lo vimos hace un momento en un video, es posible gracias a que existe una diferencia de concentraciones. En los videos era una concentración de tinta o era una diferencia en la concentración de T. Bueno, esa es la diferencia de potencial que permiten los flujos.
pero en las ecuaciones que revisamos venían escritas en forma de gradiente, ¿sí? Porque en realidad lo que yo necesito calcular es el gradiente. Entonces, el gradiente es lo que yo llamo la fuerza impulsora. Vean, me brinco rápido la primera diapositiva. El tema se llama fuerza impulsora. Es ese delta algo que permite que el flujo exista, que el flux se dé. Y entonces ese gradiente es el gradiente de voltaje. Cuando la diferencia de voltaje yo la divido entre delta X, fíjense, todas las divisiones son sobre dx, sobre dx, sobre dx, sobre dx. Aquí les anuncié que nada más les iba a mostrar las ecuaciones unidimensionales en coordenadas cartesianas. Por eso en los 4 hay dx, 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 unidimensional y cartesiano. Entonces, agarro este renglón entre dx y es el gradiente de voltaje. Agarro delta b entre dx y es el gradiente de velocidad. Agarro delta t entre dx y es el gradiente de temperatura. Agarro delta c sobre dx y es el gradiente de concentración. Y estos 4 gradientes son la razón por la que estamos aquí. Son la fuerza impulsora que permite el flujo de la masa, la energía, el momento de la corriente eléctrica. Y bueno, si yo acomodo artificialmente delta X entre el coeficiente de transporte y entre el área, eso es lo que en electricidad se conoce como resistencia. Pero si lo puedo hacer con la electricidad, lo puedo hacer contra el momentum, lo puedo hacer con la energía y lo puedo hacer con la masa y reescribir mis ecuaciones en función de una resistencia. En ingeniería química pocas veces reescribimos nuestras ecuaciones en función de la resistencia, pero estoy seguro que en un curso de electricidad o en un curso de electroquímica sí van a acostumbrar a reescribirlo en función de la resistencia eléctrica. Guarden esta tabla cerca. La van a consultar muchas veces en este curso porque es un buen recordatorio, un buen formulario de todo lo que estamos estudiando este semestre. Ahora, yo puedo reescribir mis ecuaciones en el sistema coordenado de mi preferencia. Si me conviene el cartesiano, adelante, pero muchos problemas que incluyen flujo en tuberías, me conviene el cilíndrico, y muchos problemas que tienen que ver con esferas, me conviene obviamente el esférico, pero ustedes saben que hay muchos otros sistemas coordenados. Yo puedo tomar mis ecuaciones anteriores y reescribirlas para diferentes sistemas coordenados. Y aparte, puedo tener problemas tridimensionales, ¿sí? No nada más problemas unidimensionales. Pues aquí ya nomás para que se den cuenta, así me quedaría la ley de la viscosidad de Newton de forma tridimensional. Esta todavía es en coordenadas cartesianas, pero ya es tridimensional. Ahorita quizás no entiendan qué hay aquí adentro, ya tendremos tiempo de platicarlo. La ley de Fourier en forma tridimensional. Un detalle muy interesante. ¿Por qué la ley de Fourier en forma tridimensional? Son estas 3 ecuaciones. Y en la de Newton fueron estos 9 términos. ¿Por qué está tan complicada la de Newton? La razón es muy simple. La de Newton tiene que ver con la velocidad. Y la velocidad es un vector. Entonces, cuando hacemos estas operaciones con vectores, el resultado final se nos complica y es un tensor. En cambio, con Fourier estamos tratando con temperaturas. Y la temperatura es una escalar. Entonces, cuando hacemos las operaciones que aquí nos indican, el resultado no es tan complicado porque temperatura es una escalar. Fracción molo concentración es un escalar, entonces no se complica tanto el resultado final. Pero aquí están las 3 ecuaciones.
Y voltaje también es un escalar, y entonces el resultado tridimensional no se ve tan complicado respecto a cómo se vio la ley de Newton, que ahí sí, el resultado final, si se fijan, estos tau son esfuerzos, y el esfuerzo es un tensor, no es un vector, es un tensor, y puede llegar a tener hasta 9 elementos diferentes. Es un tensor de segundo orden. Bueno, aquí en estas dos diapositivas están las leyes de Newton, de Fourier, de Fick y de Ohm, escritas en su forma tridimensional, pero siguen siendo tridimensional en coordenadas cartesianas. Aquí están en coordenadas cilíndricas, bueno, curvilíneas le llamé, pero son las cilíndricas, la de Newton, el tensor, en coordenadas cilíndricas. Aquí están derivadas respecto a R, derivadas respecto a θ, derivadas respecto a Z. Aquí está la de Newton en coordenadas esféricas, derivadas respecto a R, derivadas respecto a θ y derivadas respecto a φ. Aquí está la de Fourier en cilíndricas, la de Fourier en esféricas, igual la de Fick en cilíndricas, la de Fick en esféricas, la de Ohm en cilíndricas y la de Ohm en esféricas. Entonces, listos para resolver aparentemente cualquier problema en cualquier sistema coordenado. Bueno, no lo vamos a hacer en este curso de nuevo. ¿Por qué? Porque no vamos a entrarle a las ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros nos vamos a quedar en lo que podamos resolver con ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, problemas unidimensionales. Pero esta es la generalización de todo lo que he platicado. Todas las diapositivas anteriores las platiqué para el caso más simple, unidimensional en coordenadas cartesianas. Obviamente lo podemos extender, lo podemos adaptar a cualquier sistema coordenado y a cualquier número de dimensiones, 1, 2 o 3 que nos interese. De estas diapositivas, pues esto nomás es simplemente para que se den cuenta cómo se complica el tema, pero lo que sí me interesa que guarden, les digo, muy cerca, es esta tabla. Es un buen resumen de todo lo que estamos revisando, de sus unidades y de sus nombres. ¿De acuerdo? Y también la última tabla que mostré en la diapositiva anterior. Bien. Ahora sí, con eso ya voy a dejar de compartir. Termino el capítulo 4, que fueron flujos, gradientes y propiedades de transporte. Quizá la debí de haber llamado más bien flux, gradientes y propiedades de transporte, pero bueno, lo dejé con flujos. Recuerden, se llama la tarea 7 y la tarea 8, que tiene que ver con Twitter. La próxima clase, la próxima semana, vamos a empezar el capítulo 5, y el capítulo 5 hacemos una pausa. Recuerden que ahorita nuestro objetivo es aprender a calcular viscosidades, conductividades térmicas, coeficientes de difusión. Es nuestro siguiente objetivo, pero vamos a hacer una pausa para revisar los fluidos no newtonianos, y ese es el siguiente capítulo del próximo, lo que empezaremos a ver el próximo lunes. No lo vamos a ver en una sola clase, lo vamos a ver en diferentes clases. ¿En cuántas será? En 2 mínimo, a lo mejor 3, pero yo creo que va a ser en 2. ¿Preguntas? No. Bueno, voy a dejar de grabar para ver quién se queda con la grabación y a quién se la voy a encargar. Beverly, Berenice, ¿por ahí estás? Maestro, Sí. ya sé por qué se le queda a diferentes personas la grabación. ¿Por qué? Se le queda al que entre primero a Meet. Pues una vez intenté ser el primero y no funcionó. Pero bueno, a ver, la próxima clase voy a intentar llegar media hora y no voy a ver si es cierto. Oigan, estoy viendo que no está Muy bien.
Beverly Berenice. No está porque tuvo problemas con su internet. A mí me marcó me mandó mensaje para que le dijera lo que habíamos visto, pero igual yo le aviso. ¿Tú le avisas, por favor? Bueno, Sí, yo le aviso. sí, porque fíjate, otra cosa interesante, que aunque se salga la persona, alguna persona le puede quedar la grabación, eso sí no me había tocado. Pero Sara, por favor, te encargo que le avises para que me lo comparta, lo bajo y se los envío más tarde. Entonces, lo voy a detener.